Las ruinas se extendían en la penumbra. Fragmentos de una civilización olvidada que murmura secretos en cada rincón. Las antiguas paredes, talladas con runas incomprensibles, parecen respirar junto con la oscuridad, como si aguardaran la llegada de alguien capaz de descifrar los enigmas que yacen ocultos en sus entrañas. El silencio es opresivo, roto únicamente por los ecos distantes de pasos que nunca se acercan, pero que siempre están presentes, como un cruel recordatorio del constante peligro. En este vasto laberinto subterráneo, un pequeño grupo de elfos sobrevive. Refugiado en un rincón apenas iluminado por la tenue luz de algunas plantas fluorescentes que se aferran a las rocas, sus rostros, pálidos y marcados por el cansancio, reflejan las sombras que los rodean. El cabello blanco cae en mechones sobre sus hombros cubiertos por ropas inusuales, no por elección, sino por la imposición de las ruinas. Sus ojos, grandes y oscuros, se han adaptado a la vida bajo tierra, y aunque los elfos tienen la característica de ver mejor de noche que otras razas, estos lograron ver más allá de lo que los seres de la superficie jamás podrán ver en la oscuridad. Las herramientas que manejan no son ya élficas. Las pocas pertenencias que alguna vez llevaron consigo se han perdido o destruido con el tiempo. Ahora dependen de lo que puedan recoger de las ruinas. Objetos de un pasado olvidado, armas que no comprenden completamente y vestimentas de otras épocas. Siempre en movimiento, recolectan lo que pueden, escapando de algo que acecha en cada rincón y en cada sombra. El enemigo no puede ser enfrentado ni derrotado, solo evitado. Ya no quedan guerreros ni hechiceros entre ellos. Los primeros en morir fueron aquellos que alguna vez blandieron la magia o la espada. Lo que queda es un grupo debilitado, sus cuerpos y mentes fracturados por el terror de la supervivencia. Entre ellos solo queda un elfo de pie con un propósito claro: Abelios. Es el único que ha logrado interpretar, aunque con dificultad, las escrituras desperdigadas de las ruinas. Sus interpretaciones, a veces fallidas, han salvado al grupo en más de una ocasión. Es él quien ha señalado los lugares donde encontrar refugio, alimento, armas y una tenue posibilidad de escapar de las profundidades. Abelios observaba las runas incrustadas en la roca y el metal, sus ojos recorriendo cada símbolo mientras una sensación creciente de presión se asentaba en su pecho. Los días pasaban sin respuesta, y la incertidumbre se acumulaba. Las runas, talladas en un material frío y oscuro, parecían cambiar bajo su mirada, como si las formas se retorcieran al intentar enfocarse en ellas. 3 días han transcurrido, y el significado seguía siendo esquivo. A veces creía ver un destello en las inscripciones, como si intentaran comunicar algo desde lo profundo, pero tan pronto como aparecía, desaparecía, dejándolo cuestionando si fue real o una simple ilusión provocada por el cansancio. El entorno que lo rodeaba era tan opresivo como su propia mente. A lo lejos, apenas distinguible entre las sombras, el campamento de elfos parecía inmóvil, envuelto en el silencio sepulcral que dominaba las cuevas. Los hongos bioluminiscentes esparcidos por el suelo irradiaban luces verdes, rosas y azules. Sin embargo, Abelios ya había descubierto que, si intentaba arrancar uno para iluminar su trabajo, su luz se apagaba inmediatamente al separarlo de la tierra. Dependía de la suerte para encontrar un lugar donde el brillo natural de estos hongos fuera suficiente para seguir estudiando las inscripciones. Las runas, grabadas en un metal antiguo, estaban corroídos en algunos puntos, pero increíblemente seguían desafiando el paso del tiempo. Abelios rozaba la textura áspera de la piedra bajo sus dedos y sentía el frío del metal filtrarse por su piel. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, trataban de desentrañar el significado oculto en cada símbolo, pero el cansancio comenzaba a adueñarse de él. Sentía cómo su mente divagaba, enredada entre el agotamiento y la expectativa del campamento que dependía de sus habilidades. Con la expresión muda de un suspiro de derrota, Abelios decidió regresar al campamento a descansar un momento. Sus pies se arrastraban por el suelo húmedo mientras caminaba en silencio, sabiendo que cada segundo perdido era una presión añadida sobre sus hombros. A medida que se acercaba, sus ojos se movían de un lado a otro,
observando a los elfos en su rutina diaria, si se le podía llamar rutina a estas desesperadas tareas de supervivencia. Cerca de uno de los muros de la cueva, un grupo de elfos inspeccionaba cuidadosamente las superficies en busca de humedad. Sabían que las pequeñas filtraciones eran la única fuente fiable de agua. Utilizaban recipientes improvisados de arcilla, una mezcla de minerales volcánicos que se encontraban en la cueva. Era un proceso lento y tedioso, palpar los muros y las estalactitas en busca de la cantidad mínima de agua que pudieran extraer, recogiendo las gotas en frágiles recipientes. Las ropas que llevaban eran un misterio en sí mismas. A pesar de la evidente corrosión de las estructuras enanas de donde habían sido obtenidas, las prendas eran sorprendentemente resistentes, hechas de una mezcla de metales y gemas finamente entrelazadas. A pesar de ello, las telas se sentían extrañamente suaves al tacto, mientras mantenían una fortaleza inusual, como si fuesen indestructibles. Los elfos se sorprendían de lo bien que esas vestimentas, creadas en un tiempo tan lejano que ni las leyendas más antiguas de su pueblo se mencionaba algo semejante, estas fácilmente podían resistir las condiciones adversas de las ruinas. Con esfuerzo y a través de métodos rudimentarios, podían moldear estas prendas para ajustarlas a sus medidas usando los inusualmente resistentes utensilios de los enanos con características similares. Las cuerdas y bolsas que fabricaban con ellas eran resistentes, aunque este material no retiene el calor, al contrario, parecía repelerlo, lo cual les obligaba a buscar refugio en zonas más cálidas de la cueva para evitar el frío. No obstante, en las zonas más cercanas a las fuentes de calor, el aire húmedo se volvía sofocante, lleno de vapores que complicaban la respiración. El ambiente de la cueva era una mezcla de calor y humedad. No era necesario resguardarse del frío, sino evitar las zonas donde el calor evapora el agua, creando nubes calientes difíciles de soportar. La tarea de recolectar agua era continua, aprovechando cualquier oportunidad que tuviera para asegurar la supervivencia. Sabían que si dejaban pasar una oportunidad, las condiciones del laberinto podrían cambiar en un instante, dejándolos sin recursos. El alimento, aunque escaso, venía principalmente en la forma de insectos y plantas, gusanos y algunas plantas que, aunque repulsivos al gusto, les proporcionaban la energía mínima para seguir adelante. Mientras Abelios pasaba por entre el grupo, observaba a los elfos trabajar en completo silencio. La falta de ruido era abrumadora. Cualquiera que cerrara los ojos podría creer que estaba completamente solo en esta cueva. La necesidad de no emitir ningún sonido hacía que cada tarea fuese increíblemente tediosa, y a su vez también crucial para evitar atraer la atención de las sombras que acechaban en el laberinto. Toda la comunicación se daba a través de señas. Cada gesto era preciso, carente de malentendidos, pues la vida de todos dependía de ello. Abelios finalmente llegó hasta donde estaba Zefia. Ella lo miró con ojos oscuros y penetrantes, captando al instante el cansancio en su rostro. No hubo palabras entre ellos. No lo necesitaban. Zefia levantó su mano y comenzó a comunicarse en lenguaje de señas, sus movimientos rápidos y fluidos. Sus dedos preguntaron: ¿alguna novedad? Abelio simplemente negó con la cabeza. La mímica de un suspiro sale de Zefia. No podemos seguir aquí mucho más tiempo, señaló ella con una expresión de preocupación que no podía ocultar. Van 3 días, Abelios. Si seguimos aquí, sabemos lo que ocurrirá. La mirada de Abelios cayó al suelo. Sabía lo que significaba quedarse más de un día en un solo lugar. Era una sentencia de muerte. El peligro que acecha no guarda tregua. Y cuanto más tiempo permanezcan en una ubicación, más cerca estaban de ser encontrados. Antes de que pudiera responder, uno de los elfos del grupo, un hombre delgado y pálido, se acercó bruscamente interrumpiendo la interacción. Sus manos se movieron rápidamente en un gesto de impaciencia. ¡Nos estás poniendo en peligro otra vez! Sus signos eran duros, sus ojos llenos de desesperación. Cada hora que tardas nos acerca más a la muerte. No podemos seguir esperando, a menos, claro, de que eso sea exactamente lo que tú quieras. Abelio sintió el peso de sus palabras, un nudo de angustia apretándole el pecho. Sabía que no estaban seguros, que cada minuto que pasaba los acercaba más al abismo. Pero las runas no había terminado. No podía tomar una decisión sin asegurarse.
Abelios cerró los ojos un momento, intentando ahogar el peso de la presión que sentía. No tenía más respuestas. Sabía que estaban en peligro. Sabía que el tiempo era esencial. Pero regresar a las inscripciones significaba enfrentar de nuevo esa incertidumbre, ese miedo a equivocarse y condenarlos a todos. Sin embargo, no había otra opción. Zefia lo observó en silencio, y aunque sus manos no podían tocarlo, sus ojos le transmitían lo que sus gestos no podían: fortaleza. Confío en ti. Parece decir sin palabras. Con un último esfuerzo de voluntad, Abelios asintió lentamente y se dio la vuelta, dispuesto a regresar hacia las runas. Sabía que no podía fallar. La vida de todos dependía de ello. Abelios había regresado a las inscripciones, pero el peso de su responsabilidad ya estaba comenzando a hacer estragos en su mente. Los sonidos de alboroto de sus compañeros a lo lejos en el campamento se mezclaban con el eco distante de la cueva. Los sonidos eran tan sutiles que parecían fundirse con la oscuridad, pero su mera presencia le recordaban constantemente que sus errores ya habían costado vidas. Fallar en algo tan simple como señalar un alimento o una fuente de agua podría costarle de 1 a varios días sin recursos, y eso si es que no llegan a un callejón sin salida, donde podrían haber sido fácilmente atrapados por las sombras. El tiempo transcurrió. El cansancio físico y mental los sofocaba mientras intentaba una y otra vez descifrar las inscripciones. 3 días habían pasado, y cada símbolo en las runas parecía cambiar y retorcerse bajo su mirada, como si jugaran con su mente agotada. Inevitablemente llega a su límite y colapsa, dejándose caer al suelo mientras sostenía su cabeza con fuerza, en un inútil esfuerzo por callar el torbellino de pensamientos que lo hostigaban. Zefia lo había seguido desde las sombras, sin que él lo notara. Sus pasos eran ligeros, y se mantenía en la penumbra, observándolo con una mezcla de preocupación y tristeza. Sabía que Abelios cargaba con el peso del destino de todos sobre sus hombros, pero no sabía cómo aliviar su tormento. El nudo en su garganta se apretaba mientras lo veía luchar contra sus propios pensamientos. Finalmente, Abelios sintió una presencia a sus espaldas. Su corazón se aceleró de inmediato, y un nudo de miedo se formó en su pecho. Lentamente, giró la cabeza, temiendo lo peor, esperando que las sombras hubieran cobrado forma. Sus ojos, aún llenos de ansiedad, se encontraron con una figura en la oscuridad. Al principio su mente, nublado por la fatiga, no la había reconocido. Pero cuando sus pupilas dilatadas captaron los rasgos familiares, una mezcla de alivio y confusión lo invadió. Zefia lo observa desde las sombras. Su mirada cargada de emociones lo toma por sorpresa. Sin decir nada, Zefia levanta sus manos en un gesto suave. Disculpa, no pretendí asustarte. Estoy preocupada por ti. Sus dedos formaban las señas lentamente con una ternura palpable. Abelios, aún temblando, observaba a Zefia mientras ella se acercaba en silencio, sin hacer ningún tipo de ruido, sus ojos hablándole sin necesidad de palabras. Estoy aquí contigo. Parecía decirle con su simple presencia. El tormento en la mente de Abelios comenzaba a calmarse. Zefia se sentó junto a él, manteniendo la distancia impuesta por las reglas de su grupo, pero su cercanía era suficiente para que él encontrara un poco de paz. Durante lo que parecían minutos, ambos permanecieron en silencio, compartiendo la misma soledad, el mismo miedo, pero también un consuelo silencioso. El peso de la supervivencia seguía allí, pero por un breve instante, Abelios estaba bien. Con movimientos lentos y medidos, Abelios levantó las manos y le agradeció con el lenguaje de señas que habían desarrollado. Gracias, desde el fondo de mi corazón. Sus dedos temblorosos formaron estas palabras. Zefia asintió suavemente, y aunque no podía tocarlo, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, aunque sus ojos estaban llenos de comprensión. Siempre estaré aquí.
Sus manos respondieron. Ambos se quedaron así, en la oscuridad. El silencio entre ellos no necesitaba romperse con palabras, aunque las emociones más profundas flotaban entre los dos. Ninguno de ellos se atrevía a cruzar la línea invisible que los demás habían trazado, una línea que prohibía el contacto físico o cualquier insinuación de sentimientos. El eco lejano de la cueva les recordó que no estaban a salvo. Sin embargo, en ese breve instante, el peso de la supervivencia se sintió más ligero para Abelios. Sus pensamientos, antes atrapados en el caos, comenzaron a estabilizarse. Zefia se levantó primero. Su presencia, tan silenciosa como el viento, y con un gesto tranquilo le indica a Abelios que era hora de regresar. Debes descansar y comer algo, agregó. Abelios la observó por un momento, recordando que, en el pasado, haber sido visto en un momento vulnerable le habría causado vergüenza. Pero ahora, después de tantos años sobreviviendo juntos, Zefia se había convertido en su ancla, en su única conexión emocional que lo mantenía firme en medio del caos. Ya no había lugar para la vergüenza, solo la gratitud. Sentía una conexión profunda que lo sostenía en la tormenta constante de la desesperación. Mientras Abelios comenzaba a caminar de regreso al campamento, el vínculo entre ellos parecía más fuerte que nunca. No habían dicho todas las palabras, pero el entendimiento entre ellos era inquebrantable. El peso del silencio seguía dominando el ambiente, pero la compañía mutua aligeraba el trayecto. Sin embargo, el peligro acechaba en las sombras. Aunque por un breve y bello momento, ellos se habían olvidado completamente de la realidad. Un pequeño sonido rompió el silencio, apenas perceptible, pero lo suficiente para despertar algo en la oscuridad. Ni Abelios ni Zefia lo notaron. A lo lejos, una figura colosal comenzó a moverse. Un golem, el más pequeño de los que habitaban en las profundidades. De apenas 3 metros de altura, comenzó a avanzar lentamente, buscando la fuente del ruido. Zefia y Abelios seguían caminando en silencio, absortos en sus pensamientos y en su compañía mutua, sin darse cuenta del peligro que se acercaba. Cuando finalmente escucharon la cercanía de los pasos del golem, se dieron cuenta de lo mortalmente cerca que él estaba. El miedo se apoderó de sus cuerpos, congelándolos en el acto. El coloso se acercaba, cada paso resonando en el suelo y haciendo temblar las rocas. Abelios sintió su respiración acelerarse, y el terror se sintió profundamente en su pecho. Sabía que estaban en el radio mortal del golem. No había escape. A pesar de su completo silencio, el golem podía percibir los sonidos más mínimos, el latido de sus corazones, la respiración contenida. Sabía que un solo error, un solo movimiento, sería suficiente para condenarlos. Una lágrima solitaria recorría el rostro de Abelios mientras veía al golem acercarse. La impotencia lo aplastaba. Cada paso del golem resonaba en su interior. Pero entonces, algo cálido lo sacó de su trance de miedo. Zefia, en un gesto impensable, había roto el tabú y tomó su mano. Abelios la miró con incredulidad. El toque de Zefia era cálido, real, una conexión que lo devolvía. Lentamente volteó a mirarla, y lo que vio lo dejó sin palabras. Zefia, con lágrimas en los ojos, le sonreía. Era una sonrisa suave, la más hermosa que Abelios había visto jamás. El golem estaba ahora solo a 3 metros de ellos, buscando cualquier indicio de sonido o movimiento. Abelios no podía apartar la mirada de Zefia. En ese momento, todo lo demás se desvaneció en su mente. Solo existían ellos dos, conectados en ese instante, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. De repente y sin advertencia, Zefia había dado un pequeño paso hacia atrás, sus movimientos calculados y silenciosos. El golem pareció captar la vibración en el suelo y comenzó a moverse en su dirección. El terror inundó a Abelios.
Pero Zefia seguía sonriendo, sus ojos fijos en él. Era como si quisiera transmitirle un último mensaje, una despedida. El golem se acercaba, y Zefia no apartaba la mirada de Velios. Con un gesto suave, se llevó el dedo a los labios, indicándole que guardara silencio. La calma en su mirada contrastaba con el peligro inminente. Justo cuando Velios creyó que el horror lo consumiría, Zefia cerró los ojos lentamente. Sus labios apenas se movieron, pero una palabra salió de su boca, rompiendo la quietud de la cueva. ¿Abelius? Su voz, cargada de amor, fe y despedida, resonó en la cueva como un eco interminable, como si la misma cueva la arrastrara a una distancia infinita. El golem reaccionó de inmediato. Su velocidad era imposible para su tamaño, y antes de que Abelius pudiera siquiera procesar lo que ocurría, todo a su alrededor se desvaneció en un borrón. Zefia, junto con todo lo que lo rodeaba, desapareció de su vista. El impacto fue tan brutal que Abelius perdió el sentido de inmediato. Su cuerpo fue arrastrado por los escombros y cayó al suelo mientras el último sonido que escuchaba se desvanecía, el eco de su nombre, pronunciado por Zefia. Todo quedó en silencio. Pero en la mente de Abelius, la voz de Zefia aún resonaba, como si se hubiese tatuado en su alma. Y en la penumbra de la cueva, mientras todo volvía a la mortal tranquilidad, Abelius yacía inconsciente, con el vacío envolviendo el lugar como si lo que acabara de ocurrir nunca hubiese sido más que una cruel pesadilla. ¿Y bien? ¿Qué les pareció? Esto es solo el comienzo. A partir de aquí, las cosas se volverán mucho más emocionantes. El universo que he creado es inmenso, lleno de secretos y aventuras por descubrir, así que suscríbete y prepárate. Lo mejor está por venir.